Bueno, pues vamos a empezar. Pues muchas gracias a todos los que nos acompañan a nuestra sesión de hoy de estudio de Isis Sin Velo. Ahora estrenando nueva fecha, ahora que estamos con el taller los días jueves. Esperemos pues tener como que la mejor vibra para este día, que sea también pues una experiencia nueva, configuración nueva, también amigos nuevos que nos acompañen en esta fecha. Y bueno, pues antes de pasar a la lectura, pues vamos a hacer una rápida recapitulación de lo último que hemos leído. Hemos estado hablando un poco de la alquimia. Hablábamos un poco de enseñanzas de Van Helmont, donde nos decían que básicamente el ser tiene tres, o bueno, que existen tres espíritus que conforman todo, que había uno que era el espíritu de la tierra, que estaba más relacionado con toda esta parte física y densa, con los elementos químicos, que había segundo componente, otro segundo espíritu, que era el espíritu, digamos, como del alma, el espíritu de la parte astral, que era el que estaba relacionado justo con el anima mundi, y que había un tercer espíritu, que era ya el espíritu, pues vaya, de la parte ya más sutil, lo que ya es propiamente, valga la redundancia, espiritual, y que ese estaba relacionado al solo culto, al logos. Habíamos visto también que bueno, que estos tres espíritus, pues básicamente guían todas las formas que existen, desde el átomo hasta el hombre en diferentes proporciones, y que todos los seres, desde el átomo hasta el hombre y más allá, todos somos como pequeños planetas que están orbitando y orbitando alrededor de ese solo culto, que estamos orbitando en el tiempo y en el espacio, para cada vez acercarnos más a ese sol oculto que es de donde nosotros al final emanamos. Conforme más vamos acercándonos en estas órbitas del tiempo y del espacio, pues es que el átomo evoluciona a mineral, de ahí a vegetal, a animal, a hombre, llamémosle ángel o deva, y así hasta cada vez ir adquiriendo una mayor perfección, que a su vez nos representarían que estamos más cerca dentro de nuestro viaje en nuestra órbita, más cerca de este sol oculto. Nos comentaban también que esta parte de esta gota espiritual que todos tenemos, pues en el ser humano está mucho más desarrollada que en las otras especies que están todavía pues más rezagadas en su evolución, y que justamente en nuestro caso, pues como que nosotros tenemos una diferencia con respecto a los reinos anteriores, que es que nosotros podemos usar nuestro libre albedrío y nuestra voluntad para utilizar esa fuerza interna que tenemos, ese espíritu, para hacer cosas que podrían considerarse milagros. Habíamos platicado la sesión pasada de estos milagros que tenían algunos, por ejemplo, monjes en Oriente, que se podían ir a un bosque, en un lugar lleno de animales salvajes, y que podían pasar la noche ahí solos, sin ningún tipo de protección, y que no tenían ningún problema, ¿no? Que los animales como que los respetaban, como que había una especie de comunicación entre esta parte interna que esos sabios, que esos faquires tenían, y toda la creación que estaba alrededor. Y eso es justamente porque todos estamos conectados, todos somos parte de una misma cosa, y aquel que conoce esta parte interna, pues puede tener esa conexión para dirigir, digamos, las otras inteligencias, ¿no? Y de ahí que estos seres, estos monjes, no eran afectados por los animales. Y bueno, eso es un poco de lo que estuvimos platicando. También platicábamos un poco de la alquimia, de cómo la alquimia incluso en China, me parece, o en Oriente, la practicaban, y había por ahí un rey que había gastado grandes cantidades de dinero tratando de buscar, llamémosle, el elixir de la longevidad, que había leyendas que decían que había alquimistas que ya habían conseguido este elixir y que podían vivir hasta 500 años, y que estas personas pues básicamente casi casi no morían a menos que fueran, digamos, mutiladas, decapitadas, etcétera. Tenían que pasar por un traumatismo para dejar de continuar, y esa era parte como en teoría de los secretos alquímicos que se tenían. Y bueno, ahora sí, con toda esta introducción y con esto dicho, voy a pasar a la parte de la lectura. Voy a compartir pantalla
y voy a comenzar a leer lo que es el primer párrafo. A ver, creo que ya se ve. Listo. Y a ver, nos habíamos quedado aquí. Y dice, desde la más remota antigüedad, se percataron los filósofos de la singular influencia de la música en algunas enfermedades, sobre todo en las nerviosas. Kircher recomienda la música como medicina, pues en sí mismo experimentó sus curativos efectos, valiéndose de un tímpano compuesto de 5 vasos de muy delgado cristal, dispuestos en fila y llenos de 2 distintas clases de vino, los 2 primeros, de aguardiente el tercero, de aceite el cuarto y de agua el quinto, con los que producía 5 notas, golpeando los bordes con el dedo. Los sonidos musicales tienen una propiedad de atracción que expele y se lleva en sus vibraciones la dolencia. 20 siglos atrás ya se valía Asclepíades del sonido de una trompeta para curar la ciática, cuyo dolor cesaba por la vibración de las fibras nerviosas. Análogamente afirma Demócrito que muchas enfermedades se curan al son de la flauta, y Mesmer empleaba en sus curas magnéticas el tímpano de Kircher. A este propósito, acude espontáneamente a la memoria aquel pasaje de la Biblia en que David aliviaba al son del arpa la melancolía de Saúl, y dice así: y con esto, cuando por permisión de Dios arrebataba a Saúl el espíritu maligno, tomaba David el arpa y la tañía con su mano, y Saúl se recobraba y se sentía mejor porque el espíritu maligno se iba de él. Vale, pues de esta parte pasamos ahora sí a comentarios, quien guste opinar. Hemos visto que esta parte del uso de música para curar es algo que incluso hoy en algunas prácticas, no sé si llamarlo del New Age, pues todavía se ve y es frecuente. Y casualmente hay anécdotas donde, por ejemplo, se sabe bien que este, se sabe bien que Mesmer, uno de sus invitados frecuentes a su casa, era un chico, el que en aquel entonces era un muchacho, era casi un niño, y era justamente Mozart. Y Mozart pues llegaba a tocar a la casa de Mesmer, y bueno, pues con eso generaba también una gran satisfacción entre los pacientes invitados que llegaban. Ahora sí, pasamos a las participaciones. Y la primera participación es de Patti, luego seguimos con Juan y por último con Connie. Vamos a irnos con 3 participaciones por párrafo para poder seguir avanzando. Entonces, estas van a ser las 3 participaciones de este segmento. Entonces, adelante, Patti, por favor. Hola, buenas noches a todos. Mira, Manuel, un comentario. Realmente todo es vibración y la música, efectivamente cura lo que sería la parte de enfermedades. Yo solamente te quiero compartir que yo tomé un curso rapidísimo de lo que sería eh, de ángeles, y cuando mi amigo iba a fallecer, antes de que falleciera, yo fui a verlo después de esa sesión, y solamente te puedo comentar que él me dijo que cuando yo llegué, había escuchado como trompetas, como ángeles, como cosas así medias raras, que yo inclusive me dijo, consígueme por favor el cassette que trajiste, porque era una música tan celestial y que me tranquilizó. Entonces yo después le dije a su esposa, pero ¿cuál cassette si yo no traje absolutamente nada? Entonces te puedo decir que sí, inclusive nuestra vibración puede curar. Es mi comentario. Vale, no, pues Patti, muchísimas gracias por compartirnos esta experiencia súper interesante. Y bueno, también algo que es justo nos enseña la maestra Blavatsky, es que justo cuando una persona está ya con su cuerpo físico muy debilitado, llamémosle que ya cerca de desencarnar, pues
podemos ver y podemos escuchar cosas que antes no podíamos. Y eso es justo porque esta parte que ya decimos, ya habíamos platicado en la introducción, este ser interno que tenemos, esta chispa, como que está más libre, como que está más libre de su prisión de carne cuando estamos cercanos de morir o con una debilidad física fuerte. Y ahí pasa justo este tipo de cosas, ¿no? Que vemos y escuchamos cosas, pues que no son, digamos, de aquí. Mil gracias, Pati. Y bueno, la segunda participación es de Juan Carlos. Adelante, Juan, por favor. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Es básicamente muy parecida a la participación anterior. En realidad, no sé si es la vibración o es la música en sí lo que puede llegar a curar. Hablan actualmente de un toroide que emite vibraciones y esas vibraciones son notas musicales un sonido que también sirve para curar y tiene como ciertas especificaciones para ciertas cosas, ¿no? Ya ves que ahorita las computadoras pueden imitar cualquier sonido, entonces tiene, por ejemplo, el 400 para esto, el 405 para esto otro, y así te van subiendo en cierta cantidad, pero a lo que voy es que es el sonido o es la vibración lo que cura, es lo que no entiendo. ¿Cuál de las dos? La vibración en un caso decía que podía curar la ciática en un sonido de trompeta, pero ¿es el sonido nada más de la trompeta o puede ser cualquier otra cosa que llegue a ese mismo vibración? Es mi comentario. Vale, Nomás muchas gracias, Juan. Pues yo creo que justo debe ser un tema complejo, ¿no? Porque esto puede afectar en diferentes niveles. O sea, nos puede afectar en el nivel de lo que yo escucho, que al final es eso que escuché, cómo lo interpreta mi cerebro. Y si, por ejemplo, es más, hay ciertas como cirugías menores donde mientras te van, digamos, haciendo alguna incisión, te pueden poner alguna música o te pueden poner algún estímulo, por ejemplo, tocarte con otro material para que así tu atención, tu cerebro esté ocupado en la otra sensación y cuando estás ocupado en una sensación, pues como que te olvidas o ignoras la otra, ¿no? La del dolor. Entonces puede ser un efecto a nivel mental de dónde estamos manteniendo nuestra atención y también, pero también puede ser a nivel vibración, ¿no? Algo que tal vez ni siquiera lo percibimos, o no nos damos cuenta que está ahí y tal vez afecta, no sé si a nivel mental o incluso a niveles más sutiles, ¿no? En nuestros otros cuerpos. Entonces yo creo que sí puede ser un tema que tiene varias, pues puede tener varias aristas, ¿no? Puede afectarnos a diferentes niveles la música. De hecho, algunos animales, por ejemplo, el tigre caza a infrasonidos. Entonces, un infrasonido que atonta. Y yo me quedaba viendo a los gatos que hace muchos años cazaban pajaritos y hacían cierto sonido y cierta murmullo que, que no alcanzaba a percibir y decían, ¿por qué no se mueve el pájaro? No se mueve y nada, estaba sentado. Entonces, creo que también es la habitación, la, 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 las dos cosas que se puede hacer. Y sí lo había escuchado que cuando están operando el cerebro, cuando operan el cerebro ponen una música o puedes tocar un instrumento musical para ir determinando tanto cuando o no. Como que, no sé si sea mi conexión, como que se corta. Sí, se está cortando bastante. Ok. Sí, yo creo que si te pegas un poquito más el micrófono, Juan Carlos. Ok. Es que los tigres y los gatos o los felinos cazan a un infrasonido, en donde los gatos de caza emiten un sonido que no, o un murmullo. ¿Y por qué no se mueven los pájaros cuando estaban cazando? Porque simplemente los atontan con ese murmullo.
Igual los tigres atontan a la presa. Entonces puede ser la vibración. Y había escuchado también que algunas cirugías del cerebro los ponen a tocar o los ponen a cantar o a realizar alguna actividad diferente para poderlos operar o para saber si estaban tocando o no uno de los nervios que no se debían de tocar, ¿verdad? Ese es mi comentario. Vale, perfecto. Pues muchísimas gracias, Juan. Gracias. A ver. Y la siguiente participación es de Connie. Y esta sería la última. Y ya el siguiente párrafo, igual Sergio, si quieres comentar algo al final de la sesión o que tenga que ver con el siguiente párrafo, pues te tendremos aquí considerado como la primera mano levantada. Adelante, Connie, por favor. Sí, muy breve. Buenas noches a todos, hermanos, y gracias por darme la oportunidad de participar. En cuanto al sonido, recordemos que incluso en los libros sagrados antiguos se dice que había vacío y que existía el verbo, nada más estaba el verbo. ¿Y qué era el verbo? El sonido. Entonces, ¿cómo se iba a transmitir esa frecuencia a través del sonido? Y entonces, por eso se dice que la música apacigua fieras. También leí la experiencia de un cuidador nocturno de un zoológico y le preguntaban dónde dormía y él dijo que con los guepardos. Entonces, pues todos se burlaron de él y lo que hicieron fue poner cámaras y vieron cómo él dormía con los guepardos y estos animalitos parecían gatos, lo abrazaban y así dormía. Casi le cuidaban la espalda porque él no tenía ropa para arroparse, pues una sábana, algo, nada. Entonces eran los guepardos los que lo mantenían en calor. Y todo esto es la situación del sonido. Ahora, he sido gatera y tengo muy grabado el ronroneo de un gato de casa y tuve oportunidad de tener en mis manos un bebé tigre y ronronea igual que un gato, nada más que a mí me pareció más grave el ronroneo del tigre que del gato. Es una participación, gracias. Está cerrado tu micrófono. No te oigo, Manuel. Chin, vale. Ay, chin, bueno, muchas gracias, Connie, perdona. Listo, pues vamos a pasar al siguiente párrafo. Veo, ahí si tenemos algunas manos levantadas, igual podemos participar en este párrafo si está relacionado y si no, vamos a dar también un espacio al final para temas que hayan quedado, que hayan salido. Recordemos que vamos ahorita a limitarlo a 3 participaciones por párrafo para poder, pues justo avanzar. Y bueno, la siguiente parte dice: el famoso filósofo escocés Maxwell se comprometió ante varias facultades de medicina a curar magnéticamente las más pertinaces calenturas, así como la epilepsia, impotencia, locura, lisiadura, hidropesia y otras enfermedades incurables. Este mismo filósofo apunta en su Medicina Magnética los siguientes aforismos entresacados de las enseñanzas cabalísticas y alquímicas. Lo que los hombres llaman alma del mundo es una vida tan ardiente, espiritual, veloz, brillante y etérea como la misma luz. Es un espíritu vital que está en todas partes y por donde quiera es el mismo. La materia no puede actuar
sino está vivificada por este espíritu que mantiene todas las cosas en su peculiar condición. En la naturaleza está libre este espíritu de todo obstáculo, y quien sabe infundirlo en un cuerpo a propósito, posee un tesoro superior a toda riqueza. Bueno, aquí ya pasamos un poco de la parte de cómo curar con la música a cómo curaban los magnetizadores, que al final lo que hemos estudiado es que un magnetizador es una persona que logra, digamos, envolver a un enfermo, a un paciente, llamémosle como de su aura o del aura que está alrededor, y a partir de que lo cubre, de que lo deja cubierto energéticamente de esa aura, se establece una especie de puente, un vínculo donde el magnetizador, digamos que puede mover su voluntad, puede mover su influencia para la curación de una persona. Muchas veces no el magnetizador conscientemente lo hace, sino que una vez que está este puente realizado, es el mismo espíritu del magnetizador el que cura a la persona, ¿no? Como al final también el espíritu pues está relacionado a la luz, a la sabiduría, digamos, a la prosperidad, pues como que a veces, aunque incluso el magnetizador no sepa cómo lo hace, el espíritu del magnetizador es el que logra regresar al paciente a su estado armónico, muchas veces recuperándolo de una enfermedad, justamente porque porque al final el espíritu del magnetizador, o bueno, la energía, ya por así llamarla, del magnetizador y la energía del paciente, pues son una misma cosa, todo es parte de una misma energía, por así llamarla, que es el anima mundi. Quien sepa administrar esa energía, quien sepa canalizarla, quien sepa hacer puentes con esta energía, pues son muchas veces estas personas que podían hacer estas curaciones y a veces milagros incluso. Ahora, de esta parte no sé si tengamos algún comentario. A ver, tenemos la primera mano levantada, es de Caro. Adelante, Caro, por favor. Gracias, Manuel. Cualquier hombre que tenga una voluntad fuerte, grande y activa y que esté familiarizado con la luz astral puede, como comentabas ahorita, a través de fuerzas como el magnetismo, manipular esta luz astral y transmitir pensamientos, las emociones, y estas pueden influenciar a determinadas personas. Además, pueden crear fuerzas mentales que producen armonía, producen sanación. Por supuesto, si tiene alguna voluntad pura, pero si su voluntad está guiada por el egoísmo, pues creará inarmonía, transmitirá enfermedades. Y el espacio, por supuesto, no es ninguna contrariedad para este tipo de voluntades y para estos seres, porque no existe una separación. Al final, pues todos estamos unidos. Y para que el hombre pueda aprovechar su facultad magnética, necesita nobleza de alma, voluntad e imaginación. Y además, un sujeto que sea más débil, que es el magnetizador. Y al final, pues no es una magia, es simplemente el espíritu manifestándose. Y es el conocimiento y la aplicación de leyes naturales que nosotros ignoramos, pero que ellos pueden manipular y que gobiernan eso, el mundo visible y el mundo invisible. Gracias. Perfecto, Caro, pues mil gracias. Pues ya nos mencionaste 3 de los prerequisitos más importantes que ya por ahí habíamos antes leído, que en efecto, ¿no? Un magnetizador pues necesita de una gran fuerza de voluntad, que recordemos que la fuerza de voluntad es una de las formas en cómo el espíritu se manifiesta. Usualmente una persona con una fuerte voluntad pues es una persona que tiene un espíritu pues más desarrollado. Y, y como el espíritu es aquella emanación, digamos, de Dios o del Logos, del Creador, que tiene jurisdicción sobre todo, pues una persona con una fuerza de voluntad, pues es alguien que puede controlar o gobernar, llamémosle a la naturaleza, ¿no? Y es que así puede producir estos efectos. Y bueno, como bien dices, también se necesita una parte, digamos, necesita tener una, llamémosle, una intención pura, porque si no, pues es delgada la línea que lo separaría con el mago negro, que un mago negro también puede tener una tremenda fuerza de voluntad, pero pues con una filosofía diferente y destructiva. Y por último, pues obviamente el sujeto que va a estar expuesto a esto, pues sí necesita estar en una condición ya sea pasiva, para no presentar oposición a este intento, o bien, pues que sea probablemente que tenga tal vez un nivel de desarrollo menor. Vale, mil gracias, Caro.
Y bueno, la segunda participación de este párrafo es de Patti. Adelante, Patti, por favor. Hay que recordar principalmente que toda persona tiene que tener escandas de vidas anteriores, es decir, todo aquello que va a ser ganado por propio esfuerzo y que a través de encarnaciones va a tener esa facultad hasta ahorita, ¿no? Por ejemplo, yo conocí a dos personas, una curaba con manos y era energética, y la otra persona curaba solamente con lo que sería mirar, ¿no? Entonces sí es importante aclarar que, y yo les pregunté, y ellos me dijeron, es que venimos de vidas anteriores y tenemos facultades para poder curar, porque estas fueron dones que a nosotros nos dieron. Vale, muchísimas gracias, Pati. Bueno, pues justo aquí lo manejas como un tema de dones, de escandas, que puede ser. Ahora, de acuerdo a los que estudiamos teosofía, pues creemos que aunque pueden ser dones concedidos, pues realmente este es un desarrollo que nadie te va a regalar, ¿no? Sino que siempre vino acompañado de algún esfuerzo. El desarrollo de estas capacidades es personal, aunque sabemos que en ese camino, pues digamos que cuando tú haces tu trabajo, pues también se te presentan situaciones que te facilitan el desarrollar esas características. Gracias, Patti. Y bueno, vamos a pasar al siguiente párrafo. ¿Quién nos ayuda para leer este pedacito y parte del siguiente? Yo. Vale, Andrés, muchas gracias. Este espíritu es el lazo común entre todos los ámbitos de la tierra y alienta en todo y a través de todo. Hades in mundo quid commun omnibus mextis in cu ipsa permanen. Listo, Andrés, si nos ayudas con lo siguiente, que es la Sí. continuación de eso. Quien conoce este universal espíritu de vida y sus aplicaciones evita todo daño. Si puedes aprovecharte de este espíritu e infundirlo en determinado cuerpo, llevarás a cabo los misterios de la magia. Quien sepa actuar en los hombres por medio de este espíritu universal, curará las enfermedades a la distancia que le plazca. Quien sepa vigorizar el espíritu particular por medio del universal, podrá prolongar su vida hasta la eternidad. Los espíritus se comunican entre sí por sus emanaciones, aunque estén distantes unos de otros. Esta comunicación recíproca es la eterna e incesante radiación de un cuerpo a otro, pero no es posible hablar de esto sin peligro, porque motivaría abominables abusos. Perfecto, Andrés, muchísimas gracias. Bueno, Sí, ¿quién nos ¿no? gusta compartir algún comentario de lo que entiende de estos párrafos? Aquí básicamente hablan como que creo que es como las habilidades que debe de tener usualmente un magnetizador o un mago. Perfecto. Adelante, Tere, por favor. Gracias, Manuel. Híjola, pues la verdad es que está bastante bello lo que nos acaba de leer Andrés, ¿no? Porque casi siempre se piensa que cualquiera puede curar, pero los maestros hablan de volverse un servidor de la naturaleza, un colaborador de la naturaleza. O sea, no es el servirnos de la naturaleza, sino el ponernos al servicio de la naturaleza. Y hay una gran diferencia, ¿no? En este punto que además este filósofo Maxwell, si no malentiendo que se le atribuye a él, seguramente también leyó los Upanishads porque habla sobre este primer punto. Quien conoce este universal espíritu de vida y sus aplicaciones evita todo daño. Y ahora que estuvieron este curso
de la Escuela de Sabiduría, directamente de Adyar. Bueno, ellos enlazaron con un doctor en filosofía, que es mexicano, que se llama Oscar Figueroa, y se habló precisamente de todas las, digamos, las reglas de conducta y de vida que se deben llevar, ¿no? Y hablaban sobre no matar a ninguna criatura. Obviamente se entiende también como esta abstinencia del placer y el gozo de alimentarse de animales, ¿no? O sea, ¿qué persona que pueda ir en camino de la senda derecha puede aprovecharse de la vida de otro para saciar su placer, ¿no? Y este primero que nos leyó el hermano, pues se me hizo así como bien potente en ese aspecto, ¿no? Porque de qué otra manera podría, en el caso del magnetizador que puede curar a distancia y que puede, estas enfermedades que se mencionan, por ejemplo, Hammer descubrió, porque obviamente estudiaba los textos de Paracelso, él descubrió que hay dos tipos de enfermedades, calientes y frías. Y en realidad no es nada de qué asustarnos, ¿no? Yo creo que lo delicado de leer estos textos es caer en la superstición y pensar que solo algunos cuantos pueden curar, cuando sabemos que eso es antiteosófico, porque en teosofía aprendemos que nosotros somos nuestros verdaderos sanadores, ¿no? Eso de estar esperando a ver quién me cura o cuánto le voy a pagar al médico para que me cure, pues caemos en algo que va en contra de ser un servidor de la naturaleza, ¿no? Entonces sí está muy fuerte, pero no es tan sencillo, ¿no? También Hammer descubrió que hay dos fases de toda enfermedad, que la primera es epileptoide o caliente y la segunda es vagotónica o fría. Entonces lo que comentaba algún hermano por ahí acerca del sonido, pues el sonido es vibración y los antiguos arios sostenían que somos una continuación de ese sonido primigenio que algunos invocan o traducen como aún, pero que no tiene que ver con esa traducción, porque cuando el sello sagrado pasa por una traducción francesa, entonces lo traducen como aún, pero para nada es esa la vocalización que debe realizarse, ¿no? Entonces es un conjunto de cosas. ¿Cómo es que somos sonido aglutinado, conformado, condensado y vamos vibrando en la naturaleza, ¿no? Y de cuánto nos alimentamos, de todo lo que pensamos, etcétera, vamos haciendo nuestra nota personal. O sea, híjolas, es un tema tremendo, pero bueno, hasta aquí. Gracias, Manuel. Perfecto, Tere. No, pues al contrario, mil gracias a ti por este complemento, y justo con esta relación con la medicina germánica. Vale, y la siguiente participación es de Patti. Esta sería, creo, la tercera de no, es la segunda de este párrafo. Adelante, Patti, por favor. Una pregunta, Manu. Aquí me llamó mucho la atención y lo que comentó esta Tere en cuanto a a sanación por distancia. Muchos que la practican utilizan a otra persona, porque yo lo viví con el sanador de manos, porque yo fui parte de ese proceso y me utilizó a mí como el cuerpo para poder sanar a distancia a la otra persona. Entonces, ¿se puede practicar esto, Manu? Pues practicarse sí se puede. Obviamente el tema es con quién se practica, ¿no? Y bueno, al final, pues esto entiendo que es todo un arte. O sea, al final hay quien tiene, ¿cómo decir? Hay todo tipo de personas. Hay personas que tienen, por ejemplo, una gran fuerza de voluntad y también hay otras personas que tienen una gran, ¿cómo decirlo? No sé si decir concentración por así llamarla, energía. Entonces, hay veces que se puede trabajar como en equipo, de que una persona que sabe de magnetismo animal utiliza a otra persona que es como una especie de, imagínense que esa persona es como una antena, o sea, que atrae una gran cantidad de energía y utiliza a esa persona antena para generar un mayor efecto sobre alguien, ¿no? De ahí que algunas personas como justamente Mesmer, él tenía fuera de su casa un árbol y él usaba pues digamos que la energía tan grande que tenía ese árbol para curar a más de una persona a la vez. Entonces, pues hay este arte pues implica pues diferentes correlaciones, ¿no? Donde una persona con conocimiento y voluntad puede ocupar a otra para potencializar o amplificar esos efectos. Y bueno, pues listo.
Y, bueno, Tere, tienes una mano levantada, ¿verdad? Adelante. Sí, sí, gracias, Manuel. Está bien interesante la pregunta de la hermana Patti, porque lo más, digamos, como que profundo que se estudia en el ocultismo, así que parezca como que doble, ¿no? La cuestión, es que las cosas no son como las vemos, sino que nosotros somos como vemos las cosas. Y esto está basado en esto que se llama Ho'oponopono, ¿no? Que a lo mejor muchos no entendemos así a primera vista qué significa, pero que tiene una serie de guardianes de esta tradición, en la que el penúltimo, porque ahorita debe ser otro, antes era un médico que se llamaba Ihaleakala. Él entra a trabajar a un hospital psiquiátrico y sin necesidad de tratar con los enfermos del hospital, tan solo con la lista de los nombres, él los cura, ¿no? Literal, o sea, está reportado que ese hospital se quedó sin enfermos mentales. ¿Cómo sucedió esto? Pues ya que nosotros somos como vemos las cosas y no al revés, tenemos que trabajar muy íntimamente en nuestras proyecciones, porque esas proyecciones que vemos afuera en realidad son producidas por nuestros más profundos psiquismos, como decía la anterior guardiana de Haleakala, que era Morna Simeona, me parece se llamaba. Y entonces sí se puede curar, porque en realidad no estamos curando al otro, sino que nos estamos curando a nosotros mismos. A mí me llamó mucho la atención porque no, yo creo que muchos ubican el nombre de René May. Él vino a Tlisco algunas veces, pero me llamaba muchísimo la atención que él cuando venía pedía ir a la cárcel, ¿no? Y entraba y no tocaba a los presos, solo los veía y mentalmente como que tardaba ahí un ratito y después se retiraba, ¿no? A mí me latía que era como este asunto de que de repente alguien que está trabajando sobre sí mismo empieza a curar a sus propios enfermos mentales, curar a sus propios, digamos, delinquidores, cuidar a sus propios monstruos que están proyectados ahí fuera, ¿no? No es que las cosas sean así, sino que por qué yo veo a una persona como enferma o como loca. En una entrevista de Ihaleakala, una americana le dice que cómo es que funciona el sistema y él le dice, no es un sistema como tal. Si tú me ves a mí como un idiota, el problema lo tienes tú, no yo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos de repente con todo eso que vemos? Como vemos a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a nuestra familia, si somos o no capaces de aceptar la responsabilidad que tenemos por mirarlos de esa forma, ¿no? Entonces, es bien interesante porque yo no he encontrado algo más fuerte de asumir una responsabilidad a ese nivel. Algunos sí lo han hecho, como en el caso de este doctor, pero es muy difícil que alguien, que por ejemplo yo dijera, ay, es que tal o cual persona me cae mal porque es chismosa, es difícil que yo acepte que en realidad esa parte chismosa soy yo, ¿no? Y que además de eso, yo diga, siento mucho haber guardado esa memoria de ver a las personas como chismosas porque yo he sido tal o cual persona así. Lo siento mucho porque esa frase de lo siento, perdóname, te amo, gracias, no se le dice al de afuera, se le dice al niño interior que tenemos cada uno, ¿no? Pero es un tema bien largo, entonces, así como que nada más de comentadita. Gracias, Manu. Perfecto, no, pues al contrario, Tere, mil gracias a ti. Y bueno, el último comentario es de Patti Chávez. Adelante, Patti. Ahorita me surgió una duda porque al final de cuentas nosotros somos antena, ¿no? A través de nuestro yo superior, porque conectamos con Budi y al momento de que a lo mejor alguna persona, en este caso el sanador de manos, se conecta con la voluntad o Budi de la otra persona que va a ser el canalizador para que llegue a su receptor, que viene siendo quien se va a curar, al final de cuentas están tocando toda la parte búdica, ¿no? Tanto del primero como del segundo como del tercero, y ahí se hace una triangulación, porque es la voluntad de los tres, ¿no? Pues sí, probablemente, Pati, porque por una parte tenemos a Budi, que Budi al final es la parte que yo diría integra todo, o sea, es lo que nos lleva a la unidad.
Y esa unidad, pues es lo que permitiría que si todo está conectado, pues eso nos permite curar a distancias, ¿no? Entonces tendría que estar la parte de Buddhi presente, la parte átmica, que es donde reside sobre todo nuestra voluntad, que es la que va a dirigir el esfuerzo de curación, y por otra parte, pues nuestra sección mental, en menor medida, que es la que va a organizar, va a darle un orden lógico a este esfuerzo. Entonces, pues sí, sería probablemente la tríada superior trabajando. Y bueno, digo, de esta parte de por qué es que hay personas que tienen la capacidad de curar a tremendas distancias. Bueno, pues imaginémonos que estuviéramos todos inmersos en un líquido, ¿no? Como si todos estuviéramos inmersos en un mar interminable, y todo lo que nosotros provoquemos en ese líquido en el que nos movemos, esa vibración que nosotros provoquemos en el líquido, pues va a llegar en mayor o menor medida a otras partes que estén conectadas a ese mar. Ahora, en nuestro interior, nosotros tenemos como una parte de ese líquido, pero que está totalmente purificado, o sea, es una, digamos que es como si tuviéramos un compuesto, un líquido, un compuesto súper, vaya, poderosísimo, con grandes capacidades de hacer cosas, solo que esa sustancia que es altamente reactiva y que tenemos en nuestro interior, está de algún modo aislada, está envuelta por una serie de capas, una serie de barreras, que si esas barreras no existieran, pues el reactivo que nosotros tenemos tiene una capacidad tan grande que podría generar cualquier tipo de reacción, cualquier tipo de efecto sobre cualquier elemento que esté conectado dentro de este enorme mar. ¿Cuál es el problema? Justamente esta barrera. Cuando un ocultista va trabajando en depurarse internamente, va trabajando en su piedra bruta y va quitando barrera tras barrera como si fueran envolturas, hasta permitir que esta gota, digamos, de oro se integre con el mar. En el momento en el que ya se puede integrar esa gota de oro con el mar, pues es cuando ya podemos pues hacer curaciones a distancia. Pero obviamente pues las personas que llegan a ese nivel de poder curar de lejos es porque ya removieron gran parte de esas capas y ya permitieron que esa gota dorada, que en la alquimia creo que le refieren como mercurio coagulado, que ese mercurio coagulado tenga la posibilidad de integrarse con el todo, ¿no? Eso es justo lo que nos evita curar a distancia la mayoría, que nosotros pues seguimos con esas barreras que no permiten que la parte más sutil de nosotros salga y se integre con este mar eterno que es el todo. Y bueno, pues vamos a pasar al siguiente párrafo. ¿Quién gusta apoyar con el siguiente? Que de hecho sería con estos. Adelante, Caro, muchas gracias. Veamos ahora cómo abusan de las facultades magnéticas algunos medios saludadores. Para que la curación merezca este nombre, requiere confianza en el enfermo o salud robusta y voluntad enérgica en el saludador. La esperanza fortalecida por la fe basta para que uno mismo venza toda condición morbosa. La tumba de un santo, una reliquia, un talismán, un pedazo de papel o una prenda de ropa que haya estado en manos del saludador, un remedio secreto, una penitencia o ceremonia, la imposición de manos o una fórmula pronunciada e intento producen los mismos efectos curativos, pues todo depende del temperamento, de la imaginación y de la confianza en recobrar la salud. En infinidad de ocasiones, el médico, el sacerdote o la reliquia cobraron la fama de curaciones debidas exclusivamente a la fe del paciente. A la enferma del flujo de sangre que tocó su túnica, le dijo Jesús: tu fe te ha salvado. La influencia de la mente sobre el cuerpo físico es tan poderosa que en todas épocas realizó prodigios. A este propósito dice Salverte: cuán inesperadas, súbitas y portentosas curaciones ha realizado la imaginación. Las obras de medicina rebosan de ejemplos de esta índole, que se disputarían por milagrosos. Si el enfermo no tiene fe y es físicamente pasivo y negativo, pero en cambio el saludador es enérgico, sano, positivo y resuelto, la enfermedad puede quedar vencida por la imperiosa voluntad
con que consciente o inconscientemente atrae el fluido universal de la naturaleza y restablece el perturbado equilibrio del aura del paciente. Para ello puede auxiliarse de un crucifijo, como hizo Gassner, o imponer las manos como el suavo Jacob y el norteamericano Newton, o dar el mandato de viva voz como Jesús y algunos apóstoles. Pero el procedimiento es el mismo en todos los casos y determina la curación efectiva sin dejar reliquias morbosas. Perfecto, mil gracias, Caro. Pues, ¿quién nos quiere regalar lo que comprendió o algún comentario de estos dos párrafos? Vale, adelante, Pati. Yo solamente tengo una pregunta. Aquí me detonó algo muy importante. Se dice que en Israel, donde estuvo donde aconteció la pasión de Cristo, y hay lugares específicos en donde existe todavía ese átomo de sanidad que tuvo Jesús, y mucha gente se ha sanado simplemente al pisar esa parte, o porque al final de cuentas está vibrando, ¿no? En esencia, en presencia. ¿Es posible, Manu? Pues según lo que estudiamos, al parecer sí puede ser, Pati, pero pues pueden ser diferentes causas. O sea, puede ser que una persona impregnó una cantidad de energía, digamos, grandísima, positiva o negativa sobre un objeto o un lugar. Hay lugares que también se dice que están malditos, ¿no? Y que la gente cuando llega a esos lugares se enferma, algunos fallecen, etcétera, justo por la cantidad, digamos, por así mal llamar, la energía que está ahí concentrada, ¿no? Que para poder transmitir esas cantidades de energía, pues se necesita de una tremenda fuerza de voluntad o de un gran número de pequeñas voluntades unidas que están en unísono, ¿no? Creando muchas veces un egregor. Entonces, pues pensaríamos que sí se puede, Pati. Ok, gracias. ¿No? ¿De qué? Interesante, habrá que ver qué tanto de ahí habrá sido realmente por tema de Jesús, o qué tanto habrá sido por el poder de la sugestión de todos los que han visitado por cientos de años ese lugar, creyendo eso. Y vale, ¿alguna otra participación de estos dos párrafos? Vale, a ver, adelante, Rosy, por favor. Gracias, Manu. Fíjate que me estoy tratando de acordar de la palabra, no me acuerdo, pero fíjate que efectivamente, como se dice aquí, que la mente es increíblemente poderosa muchas veces para sanarse. A mí me pasó una ocasión, bueno, hace muchos, muchos años, cuando un tío mío y mi mamá, bueno, mi mami ya desencarnó en el 91, pero 10 años antes de eso, no, yo creo que como en los 80s, un tío mío, hermano de ella, pues también ya estaba muy enfermo, le habían amputado una pierna, porque le dio la diabetes y le empezó a avanzar, así que casi quedó con el muñoncito, pero cada vez estaba más malo. Entonces me acuerdo cuando lo fuimos a ver al hospital, estaba mi tía ahí y le dice a mi mamá, no, pues fíjate que el pobre ya está desesperado, le acaban de poner la medicina y sigue con el dolor, y la enfermera pues no nos hace caso y ya no sabe ni qué hacer. Entonces, pues mamá fue a hablar con la enfermera y le dijo, efectivamente, se le acaba de administrar, pero no se le puede dar más. Esto es lo que más se le puede dar, ¿no? Y entonces mamá dijo, oiga, pero pues no había forma de que, dice, bueno, déjeme ver qué puedo hacer, ¿no? Y al rato regresa la enfermera con el médico y le dice, a ver, don Alfonso, ¿no? Le voy a poner una medicina, pero es muy fuerte, muy, muy fuerte. ¿Está seguro? Sí, lo que sea, pero quíteme el dolor. Pero es súper fuerte. En unos minutos le va a desaparecer el dolor. Dice que, bueno, nada más de ver al médico, pero automáticamente me dice mi tía que le dijo que se le empezó a quitar la molestia, ¿no? Entonces le puso una inyección en la otra pierna y le dijo el doctor, bueno, ya me voy, pero en unos minutos le va a desaparecer el dolor. Y efectivamente estábamos ahí las tres y mi tío me dice, no, ese doctor es un milagro, me quitó absolutamente todo, no tengo todo, es más, me voy a echar un sueñito, dice. Y entonces nos quedamos de a 6 y ya cuando salimos, el doctor estaba fuera esperándonos, ¿no? Y le dijo a mi mamá, efectivamente, yo no le iba a poner la medicina porque pues sería contraproducente, él está muy delicado. ¿Sabe qué le puse? Le dijo, no, agua. Digo, ¿cómo cree? Sí, le pusimos agua ¿cómo se le llama esto? Se me fue el nombre, ¿no? Se llama placebo. Ándale, el placebo.
Oye, qué barbaridad. Fíjate nada más, y mi tío pensando que era la medicina muy poderosa y hasta el doctor, es fuertísimo, es fuertísimo. Pero mira, por arte de magia se le quitó. Cómo la mente, o sea, aparte se gestiona o tiene la fe tan tremenda de que esa medicina lo que está le va a quitar eso, ¿no? Cómo la mente lo puede hacer es verdaderamente extraordinario, ¿no? Y bueno, les quería compartir esto, yo creo que a muchos nos ha pasado en las familias y todo. A mí se me hizo inolvidable esta ocasión, cómo la mente, pues, a través de estas cosas, pues, uno mismo es como se sana, ¿no? Pero sin embargo, tenemos que estar siempre buscar algo externo que nos sane, como que no nos atrevemos a pensar que nosotros tenemos esa capacidad, ¿no? Sobre todo la gente que no conoce estos estudios, pues menos, ¿no? Y la que lo conoce a veces hasta duda, ¿no? Pero bueno, de tener en esa conciencia de que nosotros tenemos esa fuerza interna para hacerlo. Gracias, Manu. Vale, no, al contrario, Rosy, pues mil gracias a ti. Este es un gran ejemplo justo de lo que es este poder de que es la voluntad, que está junto con pegado con la fe, ¿no? Y bueno, hay una participación de Dulce. Adelante, Dulce, por favor. Gracias, Manu. Buenas noches. Bueno, con respecto a esto último que comentaban, pues bueno, yo creo que son varias cosas. Uno son los elementales que se quedan impregnados, ¿no? Nosotros, por ejemplo, dejamos impregnados en nuestra ropa, en nuestro auto, en nuestra casa, de acuerdo a nuestra vibración, que podríamos llamarles elementales o no, ahí seguramente que tal vez estoy equivocada, o estos átomos de vida, ¿no? Que están impregnados con nuestra vibración. Entonces Jesús, pues al ser un iniciado, pues tenía estos átomos, pues en una vibración muy alta que seguramente que sí se quedaron en ciertas zonas específicas en donde nos pueden ayudar. Aparte de que de hecho en Israel hay la mayoría de los lugares en donde los más importantes donde estuvo Jesús, donde pasaron ciertas cosas de sus iniciaciones, son cuevas en donde están desde el principio y de ahí se empezaron a construir ya de acuerdo a la etapa, a la época del cristianismo, etcétera, encima las iglesias, pero en lo profundo está como la parte inicial de donde estuvo todo, o sea, está como en donde realmente estuvo Jesús. Eso es algo importante. Otra cosa, pues, sería la parte del mentalismo, ¿no? Yo lo vivo como médico con mis pacientes y ocupo esta parte del mentalismo en donde efectivamente es tú, señora X, te vas a sanar, pero doctora, es que llevo años, te vas a sanar con este medicamento, ¿no? Entonces somos mente. Si esa persona se va con ese pensamiento de que se va a sanar con lo que yo le dé, se sana porque hace ratito también Terea ya la decía, nosotros tenemos la capacidad de sanarnos y eso es muy cierto, pero bueno, cuando desconocemos todo esto, una ayudadita que nosotros les podamos dar, pues es bastante. Entonces también por eso de esa manera funciona. Y otro es que nosotros, bueno, ya hablábamos en algunas lecturas anteriores del magnetismo que podemos ejercer en algunas piedras, en algunos objetos. Entonces, pues también este magnetismo que se pudo quedar, hablaban en algún momento de que utilizábamos piedras, ámbars, y nosotros los podíamos como programar para que absorbieran esas energías, hacer ciertas cosas. Entonces, bueno, yo creo que es el conjunto de muchas cosas que pueden favorecer que una persona sane, incluyendo la parte del karma, ¿no? Porque aparte, pues también tiene mucho que ver esta parte, ¿no? Que el mismo Jesús, de hecho, lo practicaba, ¿no? Solamente ayudaba a sanar a aquellas personas que karmáticamente lo podrían lograr y aquellas que no, que necesitaban vivir esa ilusión de enfermedad, vamos a llamarle así, pues la tenían que vivir por karma, porque tenían que aprender esa parte. Entonces yo creo que es el conjunto de todo esto lo que hace que una persona se pueda sanar, bueno, con la pregunta que hicieron de Jesús. Ese es mi comentario, Manuel. Gracias. Perfecto, Dulce. No, pues buenísimo, muchísimas gracias. Bueno, ahí abordaste varias cosas, ¿no? De que siempre hay una lucha bueno, que puede ser lucha o cooperación de voluntades. Cuando hay una lucha de voluntades, pues el que va a ganar, pues es el que tenga una voluntad mayor, como viene en este párrafo, ¿no? De si tú como magnetizador estás queriendo curar a alguien y esa persona no cree, no se deja, pero tu voluntad es todavía más grande que de la persona que recibe esto, pues puede que incluso así la cures. Pero si la voluntad de la persona que intentas curar es mayor a la tuya o ni tú mismo crees que lo puedas curar, pues ya desde ahí valió, ¿no? Este,
Y bueno, justo esto, como bien dice, se transmite a lugares, se transmite a objetos. Los reportes, lo que dejaron documentados nuestros primeros magnetizadores es que básicamente ellos empezaban como curando, moviendo la energía de persona en persona, pero cuando se daban cuenta que eran decenas, cientos de personas las que los visitaban y ya no se daban abasto, pues tuvieron que emplear otros medios, ¿no? Como magnetizar un árbol para que ese árbol curara a varias personas, que era algo que hacía el marqués de Pucigur, o lo que hizo Mesmer con una enorme cubeta, donde él magnetizaba el agua que estaba en esa cubeta y había 7, 8 personas recibiendo agua en paralelo de esa cubeta y todos se curaban simultáneamente, ¿no? Que ahí está esa parte de cómo ellos podían transferir esto ya no solo a personas, sino a lugares o a objetos. Otro ejemplo es justamente el barón de Dupotet, que fue uno de los más grandes magnetizadores y ocultistas, que ya habíamos platicado, ¿no? Que él podía pintar un sigilo en el piso con gis, que representaba cierto símbolo oculto, y él impregnaba su voluntad sobre ese sigilo, y después de hacer esto, si una persona osaba avanzar y pararse sobre ese sigilo, automáticamente una fuerza tremenda envolvía a la persona que estaba pisando el sigilo y la persona se caía al piso y se comenzaba a convulsionar. Ese es un ejemplo de cómo también los magnetizadores podían usar incluso pues, objetos, etcétera, para transferirles y dejarles ahí esa energía, ¿no? Y dejar como que en esa parte una especie de campo de fuerza que pues, sí que producía efectos. Y bueno, pues vamos a pasar al siguiente párrafo. Creo que quedaron por ahí unas manos, pues, igual podemos atenderlas y a revisarlas dentro de la siguiente lectura. Y a ver, entonces, vale, vamos creo que en ¿no? ¿Quién gusta apoyar con este parrafito y parte del siguiente? Yo, Esther, muchísimas gracias. nada más ese párrafo. Y este. Ok. En cambio, cuando quien está físicamente enfermo intenta curarse, no solo fracasa en el empeño, sino que agrava la dolencia y le quita al paciente las pocas fuerzas que pueda. Tener gracias al saludable magnetismo de Abigail, restauró su decaído vigor el anciano rey David. Y los tratados de medicina refieren que una señora inglesa se vigorizó a expensas de 2 jovencitas. Los sabios antiguos, cuyo ejemplo en este punto siguió Paracelso, según él mismo nos dice en sus obras, curaban las enfermedades aplicando un organismo sano a la parte afectada. Si una persona enferma intenta curar a otra, podrá tener suficiente fuerza para modificar, renovar o transformar la dolencia en otra que aparecerá poco tiempo después de creerse curado el enfermo. Perfecto, muchas gracias, Esther. Pues igual como fue más pequeño, 2 participaciones, ¿quién nos gusta comentar algo de lo que entendió de esta parte? Al menos aquí hay 2 ideas en este párrafo. ¿Alguna? Adelante, Dulce. No, perdón, Manu, no bajé la mano. Ok, vale, perfecto. ¿Algún comentario? Digo, aquí básicamente nos dicen 2 cosas, ¿no? Por una parte, nos dicen que básicamente que para nada se le ocurra a una persona que está enferma, que enfermo puede ser físicamente, anímicamente, emocionalmente, que a una persona en este estado no se le ocurra tratar de curar a otra, porque puede salir al revés, que en lugar de curarla, pues la otra le va a transmitir pues esa debilidad a la persona que pretendía curar. Y la otra parte que en este párrafo nos comentan
es cómo esta, digamos, cómo este vigor de la juventud se contagia y cómo algunos sabios, muchas veces personas ya sabias, pero ya de una edad avanzada, con pues ya debilidad propia de la edad, muchas veces ellos se rodeaban de personas jóvenes y esas personas jóvenes que estaban cerca de ellos, pues les transmitían su vitalidad a la persona que pues ya estaba deteriorada. Esto, de hecho, por ahí me recuerda, hay una anécdota de Gandhi bastante controversial, donde se dice que Gandhi, de hecho, se rodeaba justo de mujeres muy jóvenes, y lo que Gandhi comentaba, que obviamente esto generaba pues todo tipo de malos pensamientos, y la respuesta de Gandhi a esto es que justo él estaba, digamos que aprovechando ese mecanismo para como que reforzar su propio vigor, ¿no? Entonces, bueno, es un tema polémico, pero bueno, ahí se muestra como también en algunos textos del pasado, como el caso del rey David, esto ocurría. Y bueno, hay una participación de Patti Chávez. Adelante, Patti. Esto es cierto, Manu, porque les voy a comentar algo. Anteriormente ya lo había platicado. Yo me enfermé en diciembre y yo tenía un perrito. Y mi perrito, pues era todo para mí. Y en el momento que yo enfermo, obviamente yo le transmito a mi perrito esa energía y el perrito murió en diciembre con los mismos síntomas míos. En el caso ahorita que estoy viviendo con mi mami, ella ahorita tuvo un problema cardíaco y obviamente le pusieron TENS. Y ahorita que fui al médico, yo he tratado de ayudarla pues a través de mentalismo, a través de todo lo que, las herramientas que ustedes me han dado, ¿no? Y efectivamente los mismos síntomas que ella tiene ahora los tengo yo. Entonces es una parte que absorbemos y es cierto, porque yo lo estoy viviendo. Vale, no, pues muchas gracias por el comentario, Patti. Pues justo este tipo de ejemplos, pues parecieran reforzar que esto que nos comenta la maestra, pues que no es simple texto, ¿no? Sino que sí tiene ejemplos, digamos, de la vida real que lo constatan. Vale, a ver, pues voy a leer yo el siguiente párrafo. Adelante, Dulce, por favor. Bueno, aquí hay un libro de Geoffrey Hudson que habla de la parte como de la salud y la vida espiritual, me parece que es ese. Y de hecho él habla que nuestra salud física, estamos hablando de la salud física, porque él era médico, dice que cuando nosotros nos encontramos físicamente saludables, en buena vibración, vamos a decir, en altas vibraciones, nosotros podemos, sin querer, sin hacerlo, sin decidirlo, transmitir esas buenas como vibraciones de salud. A lo mejor eso, retomando un poquito la parte anterior que decía que podemos como ayudar a sanar a los demás, porque nosotros transmitimos a esas personas esa parte como de buena vibra, vamos a decir, de salud. Pero también, si nosotros estamos enfermos y estamos en una reunión o cerca de gente que se encuentra con mal estado de salud, ya sea personas desde una enfermedad física, alcoholismo, salud mental, etcétera, nosotros absorbemos esas partículas, y él era un clarividente, entonces él decía que veía como esa aura se ponía como gris alrededor de él, de las personas que absorbían como esta parte como negativa. Entonces definitivamente sí tiene mucho que ver esta parte de la transferencia, pues de vibración que nosotros tenemos cuando no nos encontramos sanos. Entonces, pues es como muy claro que si nosotros estamos enfermos, pues por supuesto que no vamos a poder ayudar a nadie, y al contrario, nos podemos contaminar de otras personas que se encuentran en ese mismo estado. Pero si estamos en buena salud, sí podemos transmitir esa buena salud y ayudar a esas personas. Vale, pues excelente comentario, Dulce, pues justamente, y bueno, pues aquí qué reflexión nos deja. Una cosa es, todos nos podemos enfermar, pero si además de estar enfermos, nosotros usamos inconscientemente nuestra fuerza de voluntad y decimos, no, hombre, qué mal me siento, me estoy muriendo, esto está horrible, cada vez está peor, y lo insisto y lo insisto, bueno, pues le vamos a estar echando leña a ese fuego.
y más allá de que nosotros nos vamos a poner peor, pues también vamos a generar un efecto a nuestro alrededor, afectando a otras personas. Entonces también es muy importante la parte, con qué actitud nosotros tomamos estos momentos de debilidad, ¿no? Porque nosotros podemos hasta cierto punto reducirlos o atenuarlos o extenderlos, amplificarlos y afectar a otras personas. Y bueno, pues vamos a pasar al siguiente párrafo. Esta parte igual la leo. Y dice, pero hay saludadores virtuosos que contra el malicioso escepticismo de sus adversarios allegaron histórica nombradía, como entre otros los clérigos de Ars, Lyon y Clorstel, Jacob, Newton, Gassner y el palurdo irlandés Valentin Greatrix, protegido de Roberto Boyle, presidente de la Real Sociedad de Londres de 1670. Y dice, indefinidamente podríamos prolongar la lista de testimonios que desde Pitágoras hasta Elifas Levi, sin distinción de categorías, declaran que el vicioso es incapaz de poderes mágicos, pues únicamente los limpios de corazón verán a Dios, o lo que tanto vale, recibirán el divino don de curar las dolencias corporales bajo la segura guía de las entidades invisibles para apaciguar el conturbado ánimo de sus hermanos, porque no pueden manar aguas salutíferas de emponzoñada fuente, ni los dorados racimos maduran entre espinas, ni los cardos dan regalado fruto. Para los limpios de corazón, nada tiene de sobrenatural la magia, sino que es una ciencia de cuyas ramas no es la menor el exorcismo de malignos espíritus, tan cuidadosamente aprendido por los iniciados. A este propósito, dice Josefo, que la virtud de expeler los demonios del cuerpo humano es ciencia útil y saludable para los hombres. Y bueno, con esto dicho, ¿quién gusta participar de este párrafo? Este párrafo, pues básicamente nos habla de otra característica, ¿no? Ya hablamos de la importancia de la fe, de la importancia de la voluntad, de la importancia de la imaginación, y aquí nos dicen el último requisito de los que nos comentaba en un inicio Caro para el magnetizador, que es que la persona debe además estar limpia de corazón, debe de tener una buena intención en lo que está haciendo. Y vale, ¿alguna mano levantada, alguna participación? Adelante, Sergio, por favor. Gracias, Manuel. Mira, ahorita con todos estos párrafos, bueno, principalmente el último que acabas de leer, yo ahorita voy a compartir algo. Yo soy músico, no soy músico profesional, pero lo hago bueno, sí hago profesionalmente la música, pero no me dedico a eso. Entonces, lo que quiero compartir es de que yo en una ocasión, de muchas otras, estaba tocando en un lugar público y una persona que tenía una condición de depresión, me parece, la hija de una señora, se puso ahí porque cuando yo estaba tocando, yo sin darme cuenta, sintió una mejoría, porque creo que un día anterior había entrado a emergencias porque se sentía tan mal. Pues ella me mandó un mensaje porque yo me publico y estoy en redes sociales como músico. Entonces me manda un mensaje dándome de entender que, agradeciéndome obviamente, que porque la música que estaba tocando a ella le generó una mejoría y el siguiente día tenía que regresar al hospital, pues el momento de estar ahí la calmó y todo eso. Obviamente yo no estoy tratando de decir que yo curo con la música, no. A lo que yo quiero dar a entender, a mí me sorprendió tanto esto de que cómo la vibración de la música es lo que le aportó a ella una, no puedo decir sanación, porque no sé hasta qué punto estaba, pues no sé, enferma, ¿no? Pero todo esto que se ha estado hablando, sí lo puedo entender
que finalmente la música o esa emanación, el sonido, como alguien anteriormente estaba confundido en que qué era el sonido y qué era la música, pues principalmente la música es emanación de vibración, de sonido. Entonces, aquí yo lo que pude entender vagamente es de que esas emanaciones de energía, la muchachita lo percibió. Y todo esto me resuena con todo lo que estamos pasando aquí en esta lección. Y pues simplemente eso era lo que quería compartir aquí relacionado con este último párrafo, ¿no? Me resonó mucho todo esto. Vale, pues muchísimas gracias, Sergio. Definitivamente embona lo que nos comentas con esto que ahora estamos leyendo, porque al final esa vibración que tú emitiste en la música, pues probablemente está, o sea, al final está asociado a, ¿cómo decirlo? Esa música que tú generaste, pues probablemente tú la aprendiste de alguien que No, cuando... bueno, no me malinterpreten, yo no obviamente no es mi música, yo es algo que toco, que algo que ya está ahí, Claro. y obviamente yo sanador no lo soy, no me estoy yendo por ahí, pero hay magia en esas vibraciones, porque finalmente las notas son vibraciones, y es como dices, lo emitido es lo que estamos pasando por aquí, de la vibración, de la energía, y pues las frecuencias, que algunas frecuencias pueden ser beneficiosas para algunas personas, porque ahorita también en otro párrafo anterior me llamó mucho la atención, que no lo entiendo yo, se me fue la palabra, lo quise preguntar, se me fue, pero era como un canal no, se me fue, era en el párrafo anterior, pero bueno, me llamó mucho la atención. Estaba fuerza magnética, que le renueva el aura, era una frase, una palabra de la persona enferma, intenta curar, no, no, que hay como un canal, que ese es el que le renueva el aura a la persona que está afectada. Y eso fue, yo dije, bueno, mi pregunta que quería hacer, ¿cuál podría ser ese canal? Estoy perdido en el párrafo, no sé cuál exactamente era. Creo que era el anterior de este. Y se me fue, Manuel, pero tú también ya habías comentado esa palabra, que era y se me fue, definitivamente. Uy. No ubico exactamente, Sergio, pero bueno, pues muchísimas gracias. Sí, gracias, Manuel. Al contrario. Y bueno, justamente, pues esa música, pues probablemente que tú aprendiste de alguien más, pues puede estar asociada a diferentes, incluso formas mentales, y recordemos que mucho de lo que hay en el arte, en la música, etcétera, pues mucho nos llega por inspiración de otras formas mentales, o de otros, sí, pues de otros mecanismos mentales que son mucho más sutiles de lo que nosotros podríamos crear como ser humano. Y esto nos lleva a esta parte, este párrafo importante. A ver, lo voy a señalar como muy rápido. Se dice la parte de los limpios de corazón, la importancia que eso tiene, y eso es importante porque por lo siguiente. A ver, había una parte que dice, el divino don de curar las dolencias corporales bajo la segura guía de las entidades invisibles. Estas entidades invisibles, como si nosotros fuéramos una antena que recibe información, pues si nuestra antena está lo suficientemente preparada, afinada, vamos a poder resonar con las cuerdas que tocan estas entidades invisibles, que muchas de ellas tienen un nivel de conciencia mucho mayor al nuestro. Y de ahí que a veces nos pueden llegar esos momentos de inspiración, de repente se nos puede ocurrir una música que nosotros creemos que es nuestra y que la tocamos y vemos que que puede generar un beneficio, ¿no? Y tal vez lo que realmente nosotros estamos haciendo es simplemente haber canalizado como antenas eso que nos llegó de más arriba. Entonces, ¿cuál es la enseñanza de este párrafo? Mientras uno esté más, llamémosle limpio de corazón,
pues más verá a Dios o más estará en contacto para recibir como una antena de una manera más exacta estas vibraciones o estas ondas mentales de otras entidades que están pues mucho más arriba, ¿no? Mucho más sofisticadas. Y bueno, hay una opinión de Elsa. Adelante, Elsa, por favor. Muchas gracias, Manuel. Buenas noches a todos. Pues bueno, ahorita que están hablando de estas situaciones donde la música ha curado, yo también quiero exponer una situación que viví cuando la pandemia, que todas las emociones estaban súper efervescentes, la gente estaba histérica, deprimida, hubo alteraciones de sueño, etcétera, etcétera. No, pues obviamente yo no pasé de largo esta parte, ¿no? Previamente había yo comprado un cuenco tibetano, que bueno, no soy experta, pero pues hay de varias vibraciones. Mi intención fue estar en paz y aprendí a hacer cantar al cuenco y básicamente sí puedo decir que me ayudó muchísimo. Creo que estuve más centrada que mucha gente a pesar de las situaciones que se estaban viviendo. Entonces, y estos cuencos que están hechos especialmente con 7 metales y los hacen gente experta para hacer que emitan cierta vibración, pues bueno, creo que también es algo que nos ayuda mucho para curaciones, ya sean emocionales, físicas. Ese es mi comentario. Gracias. Vale, no, pues muchísimas gracias, Elsa. Pues justo esto que nos mencionas, pues muestra la combinación de varios de estos factores que venimos platicando, ¿no? Por una parte puede ser, pues justamente la constitución del cuenco. Por otra parte puede ser la vibración que el cuenco emite cuando lo tocas. Una parte más puede ser la fe que tú tenías en los 5 o 7 metales perfectos con los que se fue construido ese cuenco. Y cuando vemos todos estos elementos de imaginación, fe, voluntad, vibración, y los juntamos, pues es cuando empiezan a venir este tipo de efectos, ¿no? También, pues, mucho cuando uno tiene la intención de que realmente con eso se va a curar, pues lo que nos comentaba Elena Blavatsky, ¿no? O sea, puede ser un cuenco, puede ser un crucifijo, puede ser una pintura, puede ser un sepulcro de alguien muy bendito, pueden ser muchísimas cosas, pero mucho es la fe que nosotros tengamos en eso y mucho es lo que haya dejado la otra persona impregnado en ese lugar. Entonces, en tu caso del cuenco, pues es un gran ejemplo, porque también pudo ser la fe que tú tenías en eso y cómo lo impregnó la persona que creó el cuenco, ¿no? Entonces, bueno, sí son muchísimas cosas. Y bueno, hay un comentario más de Rosy. Adelante, Rosy, por favor. Ay, gracias, Manu. Ahorita con lo que decía el Cita, fíjate que tú sabes que Peter toca los cuencos tibetanos increíble, ha dado conciertos y fíjate que ahora que fuimos a Querétaro en agosto, llegamos a una tienda donde vendían muchas cosas tibetanas y había unos cuencos increíbles. Bueno, vimos uno que costaba muchísimo, pero tenía un sonido tan divino, que el dueño nos comentaba que no lo vendían, que se lo habían donado de unos monjes de un lamasterio del Tíbet, y que era tan poderoso que las vibraciones llegaban a curar hasta el cáncer. Entonces, que mucha gente que se conecta con esos sonidos tan elevados tiene unas vibraciones maravillosas para mover las vibraciones de los átomos que no estén trabajando bien o de ciertas células que las puede hasta regenerar. Entonces, aquel que aprende a tocar los cuencos es algo extraordinario. Después les voy a compartir aquí un video de música tibetana, bueno, de los cuencos, y tú vas siguiéndola con el cuenco, con cualquier instrumento que tengas, o simplemente con tu mente y con tu corazón, y las vibraciones que vas a oír de los cuencos dicen que sanan, es hermosísimo. Me ha ayudado mucho a descansar y a la gente que tenga algún inconveniente para dormir incluso, es muy, muy sanador y es hermosísimo. Te los voy a compartir ahorita en un link aquí en el chat, y si no, en el de la logia de preferencia. Gracias, Manu. Vale, muchísimas gracias, Rosy. Pues sí, será buenísimo que nos lo puedas compartir. Y bueno, pues ya hemos llegado al final de nuestro estudio de hoy. Voy a dejar de compartir la pantalla.
Y bueno, pues ya llegamos a la parte, no sé si alguien quiera compartirnos algo, ya estamos por cerrar la sesión de hoy. Cualquier comentario final, pues es bienvenido. ¿Qué nos llevamos de esta sesión? Pues que la música, pues no solo es para entretener, nos llevamos en esta sesión los elementos importantes para un magnetizador, que cuáles dijimos, es la fuerza de voluntad, es tener la fe en que esto va a producir un resultado que está de la mano con la fuerza de voluntad, está la imaginación, que es visualizar a la persona como ya curada. Si no tenemos la imaginación para poder hacer eso, pues va a ser difícil. Es también el importante tener una buena voluntad, digamos, estar purificados previo a este ejercicio, ya que si estamos purificados vamos a poder canalizar inteligencias superiores que van a actuar sobre nosotros. Siguiente punto, que la persona a la que vamos a curar pues desee ser curada y no sea una fuerza de oposición y con la misma potencia contraria a la nuestra. Y bueno, un punto más es el tema también de que si vamos a curar a alguien, pues nosotros debemos sentirnos bien a todos los niveles, ¿no? A nivel físico, emocional, mental, porque si no, en lugar de curar, pues vamos a hacer un daño. Yo creo que eso es un poco de lo más relevante de nuestra lectura de hoy. Y bueno, pues con esto dicho, pues vamos a terminar ya la sesión. Pues muchas gracias a todos. Voy a cerrar con la oración de Annie Besant de la unidad para quien guste también replicarla mentalmente. Y comenzamos. Oh vida oculta, vibras en cada átomo. Oh luz oculta, que brillas en cada criatura. Oh amor oculto, que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo, sepa por lo tanto que es uno con todos los demás. Pues listo, pues hemos terminado. Excelente noche a todos, eran rico y bueno, pues ya nos estaremos escuchando en nuestro próximo jueves de Isis sin Velo. Hoy pues hubieron algunas caras nuevas, qué gusto que nos estén acompañando. Y bueno, quien no se encuentre en el grupo de WhatsApp, pues están cordialmente invitados a que los agreguemos al grupo, donde justamente Rosy nos va a compartir este tema de los cuencos y donde subimos también información de próximas pláticas y sobre estas lecturas. Para darlos de alta en el grupo, quien guste, basta con que en el chat nos pongan su país, su nombre y un número de celular para que así los podamos agregar más fácil. Gracias, Manuel, gracias. Gracias. Al contrario, Gracias. buenas noches a todos. Excelente a todos. Nos vemos. Buenas noches. Gracias, Manuel. Gracias, Manu. Buenas noches. Gracias, adiós. A todos. Saludos a todos. Buenas noches. Chao, Salomón, Andrés. Buenas noches, Caro. Gracias. Chao, Andrés. Saludos a Daniel. Con gusto. Nos vemos, Andrés. Manuel, buenas noches. Sí. Manu, gracias. Nos vemos. Gracias, Manuel. Hasta luego, Caro, Andrés, Salomón. Sí, gracias. Gracias, Manuel. Cuídense, hasta luego. Gracias, buenas noches, descanse. Chao, Elsa. Gracias a... Ay, Caro. Chao, Salomón. Buenas noches. Claro. Nos vemos. Chao, Connie. Chao, Connie. Ah, chao, Oscar. Hola, Oscar. Hola. Hola, Claro. Oscar, buenas Chao, noches. feliz noche, Oscar. Conchita. Buenas noches, Hasta luego, Connie. Claro. Chao. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Olvido conectar. Chao, Hasta luego, Ricardo. Ricardo. Y ya está acabando la batería. ¿Ya? Vale, como comentaba, quien guste a darlo de alta, porque creo que por ahí hay unos comentarios en el chat, basta con escribir país, nombre y teléfono y con gusto los agregamos. Vale. Sí, Jorge, veo justo estás preguntando, no sé si te aparece el chat para que puedas igual escribirlo, y así ya con gusto yo te agrego. Vale, buenas noches, Andrés.
Buenas noches, Manuel. Caro, buenas noches. Chao, Andrés, que descanse. Adiós, Connie. Ay, Bye. Ay, Que Manuel, ahí descanses. escribió que está en eso.